Buen día, nosotros somos el equipo 6 y a continuación realizaremos nuestro video acerca de los cambios globales de la materia Administración Laboral y Seguridad Social. Empezamos con el marco legal constitucional de los derechos laborales en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece un marco legal robusto para la protección de los derechos laborales, principalmente a través de los artículos 5 y el 123. Estos artículos son fundamentales para garantizar condiciones laborales justas y dignas. Primero, el artículo 5 de la Constitución nos establece que toda persona tiene el derecho a dedicarse a la profesión, industria o comercio que le convenga, siempre y cuando sea lícito. Esto pues implica que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo en condiciones que no sean justas o que atenten contra su dignidad. Este artículo es crucial porque garantiza la libertad de trabajo y prohíbe la esclavitud y cualquier forma de trabajo forzado, asegurando así un entorno laboral justo y equitativo. En el artículo 123 es uno de los pilares del derecho laboral en México y se divide en dos apartados, el A y el B, cada uno de estos regulando diferentes tipos de relaciones laborales. En el apartado A nos dice que se centra en las relaciones laborales entre trabajadores del sector privado, en los cuales sus principales disposiciones incluyen el derecho al trabajo digno. Establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, promoviendo la creación de empleos. La jornada laboral que nos dice que la duración máxima de la jornada laboral es de 8 horas diarias y 7 horas para el trabajo nocturno. Las prohibiciones. Se prohíbe el trabajo nocturno para menores de 16 años y las labores insalubres o peligrosas. La indemnización por despido. Si un trabajador es despedido sin causa justificada, tiene derecho a una indemnización equivalente a 3 meses de salario. Los derechos en huelgas. Los trabajadores tienen derecho a organizar huelgas bajo ciertas condiciones y las diferencias laborales deben resolverse mediante una junta de conciliación y arbitraje. En el apartado B nos dice que este regula las relaciones laborales en el sector público e incluye disposiciones sobre la seguridad social. Se establece que todos los trabajadores tienen derecho a una seguridad social adecuada, cubriendo aspectos como accidentes laborales, enfermedades y maternidad. Condiciones laborales específicas. Aquí se especifican derechos adicionales para los trabajadores del gobierno, garantizando condiciones similares a las del sector privado en términos de derechos laborales. Bien, pues el tener en cuenta estos artículos es fundamental, ya que pues, nos garantizan derechos esenciales y promueven condiciones laborales justas para todos los trabajadores en México. Por mi parte, es todo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ricardo y yo les voy a hablar sobre las principales reformas de la Ley Federal de Trabajo del año 2012. Primero vamos a hablar sobre la contratación y modalidades del trabajo. Primero se encuentra el periodo de prueba, que se introdujo un periodo de prueba para los contratos de trabajo por tiempo indeterminado que no pueden exceder los 30 días. Este mecanismo permite que a los empleadores evaluar las competencias del trabajador antes de formalizar la relación laboral. Están los contratos de capacitación inicial, que se estableció la figura del contrato de capacitación inicial, permitiendo a los empleadores contratar trabajadores en formación con condiciones específicas. Esto busca fomentar el desarrollo profesional y la inserción laboral. En la subcontratación, la reforma reguló el régimen de subcontratación, permitiendo a las empresas contratar servicios externos bajo ciertas condiciones. Esto busca evitar abusos y garantizar derechos laborales a los trabajadores subcontratados. Luego están las modalidades contractuales, que se reconocieron tres modalidades contractuales: contratos a prueba, contratos de capacitación inicial y contratos en régimen de subcontratación. Estas modalidades buscan flexibilizar las relaciones laborales y adaptarlas a las necesidades del mercado. Y luego nos vamos a las relaciones laborales. Primero, para las relaciones laborales están los derechos y obligaciones, que se definieron nuevos derechos y obligaciones tanto para trabajadores como para empleadores. Por ejemplo, se establecieron normas claras sobre la seguridad en el trabajo y la prohibición de despidos injustificados. En las condiciones de trabajo, las reformas incluyeron mejoras en las condiciones laborales, como el de derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.
También se enfatizó la importancia de la capacitación continua para los trabajadores. De la disolución de la relación laboral se modificaron las disposiciones sobre la terminación de relaciones laborales, facilitando ciertos procesos, pero también estableciendo salvaguardias para proteger a los trabajadores contra despidos arbitrarios. Por último, se encuentra la inspección del trabajo, que aunque se realizaron reformas en materia de inspección laboral, estas fueron consideradas tímidas. Se buscó fortalecer la supervisión del cumplimiento de las normas laborales, aunque con limitaciones en su implementación efectiva. Y mi conclusión sobre mi parte sería que esto marcó un marco legal en el país que destaca las reformas del año de 2012 y más adelante se va a ver 2019 y 2021, que todo esto ha transformado derechos y obligaciones a través de un análisis de la Constitución. De mi parte, esto sería todo. Buenas noches, mi nombre es Fernanda y yo les voy a hablar sobre las principales reformas de la Ley Federal del Trabajo del 2019. Eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas han sido reemplazadas por tribunales que dependen del Poder Judicial. Esto busca una mayor independencia y eficiencia en la resolución de conflictos laborales. Se hicieron procedimientos más ágiles. Los juicios laborales ahora se regirán por principios de oralidad, inmediación y publicidad, lo que pretende hacer el proceso más expedito y accesible para los trabajadores. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este nuevo organismo se encarga de la conciliación laboral y del registro de sindicatos y contratos colectivos. Su función es asegurar que los contratos sean legítimos a través del voto libre y secreto de los trabajadores. Democratización de los sindicatos. Las reformas promueven la elección democrática de las directivas sindicales, prohibiendo las directivas vitalicias y garantizando que todos los miembros tengan voz en la gestión del sindicato. La legitimización de los contratos colectivos. Todos los contratos colectivos deberán ser aprobados por los trabajadores mediante votación en un plazo no mayor a 4 años. Esto busca eliminar los llamados contratos de protección que beneficiaban a los empleadores sin el consentimiento real de los trabajadores. Y la transparencia en el uso de cuotas sindicales. Aquí se establece la obligación de informar a los trabajadores sobre el uso y destino de sus cuotas sindicales, fomentando así una mayor rendición de cuentas dentro de las organizaciones laborales. Y bueno, como conclusión, las reformas de la Ley Federal del Trabajo han evolucionado con el tiempo y son un gran paso para que la justicia laboral sea más eficiente, transparente e imparcial. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Paula Mendoza y voy a hablar acerca de la estructura de la Ley Federal del Trabajo, comenzando por las disposiciones generales, que meramente se establecen bajo un marco normativo que rige las relaciones laborales en México. Estos artículos son fundamentales para entender el contexto y la aplicación bajo la ley. Los artículos clave son el artículo 1, que establece que la ley tiene por objeto regular las relaciones laborales entre trabajadores y patrones, así como un equilibrio entre ambos. También el artículo 2, que define el ámbito de la aplicación de la ley, incluyendo todos los trabajadores y patrones en el país. Otro artículo, de igual modo, es aquel que establece que los principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación y el derecho a un trabajo digno y cómodo para cada trabajador. Los derechos de los trabajadores están diseñados para garantizar condiciones laborales y dignas, justas dentro de un ambiente laboral. El derecho a un salario justo está en el artículo 90, que menciona que los trabajadores tienen derecho a recibir una remuneración equitativa por su trabajo. Otro de ellos se encuentra el derecho a la jornada laboral, que viene establecido en el artículo 61. Aquí se establece una jornada máxima de trabajo, así como los derechos de horas extras y descansos. Otro derecho es el derecho a la seguridad social,
que viene mencionada en el artículo 123, donde se menciona que los trabajadores tienen derecho a acceder a servicios médicos, pensiones y otras prestaciones sociales. Y ya por último es el derecho a la no discriminación mencionado en el artículo 4, que este prohíbe cualquier forma de discriminación dentro de un empleo. Después continuamos con las obligaciones de los patrones. Con las normas laborales, que quiere decir respetar las disposiciones internas del lugar de trabajo, el desempeñar sus funciones con diligencia, actuar con responsabilidad y profesionalismo en sus tareas, informar sobre sus riesgos y comunicar cualquier situación que ponga en peligro su seguridad o salud. Después continuamos con la obligación de los trabajadores, que viene siendo el cumplir con las normas laborales, que va desde respetar las disposiciones internas del lugar de trabajo, el desempeñar sus funciones con diligencia, que quiere decir actuar con responsabilidad y profesionalismo en sus tareas, comunicar cualquier situación que ponga en riesgo su salud, de igual modo, o su seguridad. Después continuamos con los derechos de los patrones, que tienen derechos que les permiten gestionar sus empresas. Uno de ellos es el derecho a organizar su empresa, decidir sobre la estructura y funcionamiento del negocio. Y por último, el derecho a establecer normas internas, que quiere decir crear políticas que regulen el comportamiento dentro de un lugar de trabajo, siempre sean justas y no discriminatorias para los empleados. Después continuamos con los procedimientos de justicia laboral. La Ley Federal del Trabajo establece procedimientos específicos para resolver conflictos laborales, garantizando que tanto los trabajadores como los patrones tengan acceso a mecanismos de justicia. En este caso, los mecanismos de resolución es primeramente la conciliación, lo que quiere decir que antes de llegar a instancias judiciales se promueve la conciliación entre las partes para resolver los conflictos laborales. Esto viene establecido en el artículo 684. Después, el siguiente mecanismo, que es los juicios laborales, que en este se establece el procedimiento judicial específico para dirimir conflictos laborales entre los tribunales especializados. Y ya por último, ya sería el procedimiento, que la demanda viene siendo que el trabajador presenta una demanda ante el tribunal correspondiente, las audiencias que se llevan a cabo entre ambas partes para presentar ambos sus argumentos, y la sentencia la sentencia. El tribunal emite una resolución para que puede incluir la reinstalación del trabajador o pago de las indemnizaciones. Como tal, puedo concluir que es importante que tanto el trabajador como el empleado conozca sus obligaciones y derechos para que todo quede meramente estipulado ante la Ley Federal del Trabajo, que cada uno conozca a lo que está mandado a hacer por la Ley Federal del Trabajo, para así evitar que se llegue a hacer un conflicto bajo un tribunal. Hola, mi nombre es Ingrid y yo les voy a presentar la estructura y reformas de la Ley del Seguro Social e Infonavit. En la Ley del Seguro Social tenemos que esta regula la seguridad social en México, brindando cobertura a los trabajadores en temas como la salud, pensiones, riesgos de trabajo y maternidad. Está estructurada más o menos por la seguridad social obligatoria, que es la afiliación, derechos, prestaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS. Está estructurado por el régimen voluntario, que es para ciertos grupos que desean cubrirse por decisión propia. El sistema de pensiones, ya que este determina el sistema de contribuciones para las jubilaciones de los trabajadores. Y por las normas administrativas, ya que estas son reglas para la administración, financiamiento y vigilancia de recursos. Mientras que en el Infonavit, este es el organismo encargado de otorgar créditos para la compra de vivienda a los trabajadores y gestionar fondos de ahorros. Y este incluye el Consejo de Administración, ya que estos son los representantes o empleadores del gobierno, además de créditos para vivienda, ya que estos pues se incrementaron las cuotas de aportación patronales de forma gradual, y mientras que en otra reforma también puede ser el fondo de ahorro para retiro, ya que este es el monto acumulado que el trabajador puede recibir si este no se utiliza. Mientras que en las reformas en la Ley del Seguro Social está el aumento de las pensiones, ya que se realizaron modificaciones para mejorar las pensiones, reduciendo las semanas de cotización
que son necesarias para acceder a una pensión mínima, aumentando las aportaciones patronales. Mientras que las modificaciones en las aportaciones, estas se realizaron para fortalecer el sistema de pensiones y se incrementaron las cuotas de aportación patronales de forma gradual. Y en la cobertura para parejas del mismo sexo y dependientes, fue la ampliación de derechos a las parejas del mismo sexo y la inclusión de otros dependientes económicos en el seguro. Y mientras que en las reformas del Infonavit hubo mayor flexibilidad en los créditos, ya que el Infonavit implementó varias opciones más flexibles para la adquisición de créditos, permitiendo combinarlos con otros financiamientos o utilizar el ahorro de su cuenta de vivienda para remodelaciones. Y otra reforma fue los créditos para sectores específicos, ya que hubieron nuevas opciones de financiamiento para trabajadores independientes y para quienes tienen el empleo en economía informal, lo que incrementa el acceso a la vivienda. Y también estuvo la digitalización de trámites, ya que esta implementación de plataformas digitales para trabajadores es para que puedan consultar su saldo y para solicitar su crédito de manera más ágil. Y bueno, ya como mi conclusión personal, yo concluyo que pues, estas reformas han promovido una mayor inclusión, una mayor flexibilización y en cuanto a los créditos, en cuanto al fortalecimiento del sistema de pensiones, mostrando el compromiso de ambas entidades con el desarrollo y estabilidad social con los trabajadores. Sería todo de mi parte. Mi nombre es Esmeralda Yemelet Manzanares Castilleja y les voy a hablar sobre las principales reformas de la Ley Federal del Trabajo del 2021. Como objetivo principal es limitar la subcontratación abusiva, proteger los derechos de los trabajadores y asegurar que las empresas cumplan con obligaciones fiscales y de seguridad social. Esta reforma fue promulgada en abril del 2021 y la implementación es que las empresas tuvieron que adaptarse a los cambios en un periodo de transición hasta septiembre del 2021 para cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Regulación y subcontratación. Prohibición del outsourcing general. La reforma prohíbe la subcontratación de personal cuando se trata de actividades permanentes de la empresa. Las empresas deben contratar directamente a su propio personal para realizar sus actividades principales. Excepción. Permite subcontratar únicamente servicios especializados o trabajos específicos que no forman parte del objetivo social ni de la actividad económica principal de la empresa contratante. Reparto de utilidades. Modificaciones. La reforma establece dos opciones de cálculo para el reparto de utilidades, con un límite de 90 días de salario o el promedio de la participación de los últimos 3 años, eligiendo el monto más favorable para el trabajador. ¿Cuál es el impacto? Se espera que este cambio incremente significativamente los montos repartidos, beneficiando a miles de trabajadores. Fiscalización y registro obligatorio. Registro de empresas de subcontratación. Las empresas que ofrecen servicios especializados deben registrarse y estar listadas en el registro público de la Secretaría del Trabajo. Esto garantiza transparencia y combate a la evasión fiscal. ¿Cuáles serían las sanciones? Es que las empresas que incumplan la nueva regulación deben enfrentar multas y, en casos graves, el cierre temporal. Y por último, impacto en el empresarial. ¿Cuál sería la adaptación empresarial? Es que la reforma ha llevado a muchas empresas a reestructurar su organización y contratos para cumplir con la ley. Y beneficios para los trabajadores. Los beneficios pueden ser que los trabajadores contratados directamente ahora tienen mayor seguridad laboral y habrá acceso a beneficios como las prestaciones de ley y mayores utilidades. Y esto sería todo por mi parte. En conclusión, nos ayuda a entender mejor cómo están protegidos nuestros derechos laborales y la importancia de conocer las leyes que nos respaldan. Gracias.
Bueno, esto ya sería todo de nuestra parte, el equipo 6. Muchas gracias.